Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Richard Morales. Estamos en la materia de diseño de compiladores. Hoy vamos a hablar del lenguaje máquina. El lenguaje máquina o lenguaje de máquina está formado por instrucciones sencillas que dependen de la estructura del procesador. Puede especificar registros específicos para operaciones aritméticas, direccionamiento o control de funciones, posiciones de memoria específicas, offset, modos de direccionamiento usados para interpretar operandos. Las operaciones más complejas se realizan combinando estas instrucciones sencillas que pueden ser ejecutadas secuencialmente o mediante instrucciones de control del flujo. Las operaciones en la mayoría de los conjuntos de instrucciones incluyen mover. Este consiste en llevar un registro con un valor constante o mover datos de una posición de memoria a un registro o viceversa. Computar, sumar, restar, multiplicar o dividir los valores de los registros, colocando el resultado en uno de ellos o en otro registro. Realizar operaciones binarias, incluyendo operaciones lógicas, AND, OR, SOR, NOT. Comparar valores entre registros, mayor, menor, igual. Afectar el flujo del programa. Saltar otra posición en el programa y ejecutar instrucciones I. Saltar si se cumple cierta condición if. Saltar a otra posición, pero guardar el punto de salida para retomar call llamada a subrutinas. Algunas computadoras incluyen instrucciones complejas dentro de sus capacidades. Una sola instrucción compleja hace lo mismo que en otra computadora puede requerir una larga serie de instrucciones, por ejemplo, salvar varios registros en la pila de una sola vez, mover grandes bloques de memoria, operaciones aritméticas complejas o de punto flotante, seno, coseno, raíz cuadrada. Requerimientos para la programación en ensamblador. Pues para generar el código máquina requerimos de otros softwares, lo que viene siendo primero el editor para crear el programa fuente, segundo un compilador que no es más que un programa que traduce el programa fuente a un programa objeto, y tercero un enlazador o linker que genera el programa ejecutable a partir del programa objeto. El editor puede ser cualquier editor de texto que se tengan a la mano, como el bloc de notas o Notepad++. Como compilador utilizaremos el TASM y como analizador utilizaremos el programa tlink.descargarKit. La extensión usada para que TASM reconozca los programas fuente en un ensamblador es .asm. .asm se refiere al lenguaje que vamos a estar utilizando. Entonces, al momento de generar nuestro documento lo vamos a guardar con la terminación .asm para que a su vez el traductor, el programa fuente, no lo pueda reconocer. El TASM crea un archivo con la extensión .obj. Este archivo contiene información, no, perdón, este archivo contiene un formato intermedio del programa que aún no es ejecutable, pero tampoco es ya un programa en lenguaje fuente. El analizador genera a partir de un archivo .obj a la combinación de varios de estos archivos un programa ejecutable, cuya extensión es usualmente .exe. Utilización del TASM. Una vez creado nuestro código fuente, guardando en extensión .asm, procesamos abrir el símbolo del sistema o consola de comandos. 2. Posteriormente nos dirigimos al directorio donde está nuestro código fuente. Debo decir que el kit de ensamblaje TASM, TLink y TD deben estar en la misma carpeta donde está nuestro código fuente para poder crear nuestro archivo .obj y .exe. Después de esto vamos a teclear el siguiente comando, que es TASM
el nombre de nuestro archivo con terminación .asm, donde el nombre de nuestro archivo es el nombre del programa fuente con extensión .asm, del cual se creará un archivo con extensión .obg. Formato intermedio de un programa. El formato intermedio de un programa es más que nada lo que nos pide, o por así decirlo, las reglas que se tienen que cumplir para que nuestro programa pueda compilar o pueda cumplir lo que nos piden. Para poder comunicarnos en cualquier lenguaje, incluyendo los lenguajes de programación, es necesario seguir un conjunto de reglas. De lo contrario, podríamos expresar lo que, de lo contrario, no podremos expresar lo que deseamos. En este apartado veremos algunas de las reglas que debemos seguir para escribir un programa en lenguaje ensamblador, enfocándonos en el formato de escribir las instrucciones para el ensamblador, para que el ensamblador sea capaz de interpretarlas. Básicamente, el formato de una línea de código en lenguaje ensamblador consta de 4 partes. Estas 4 partes tratan de etiqueta, variable o constante. No siempre es, no siempre es indefinida. No siempre es indefinida. Si se define, es necesario utilizar separadores para diferenciar las otras partes, usualmente espacios o algún símbolo especial. Directiva o instrucción. Es el nombre con el que se conoce a la instrucción que queremos que se ejecute. Es decir, en en el ejemplo que viene a continuación, pues es el programa que a lo mejor ya muchos lo conocen, el de Hola Mundo. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos que salga. En este caso sería nuestra directiva o instrucción. Operandos o operador. La mayoría de las instrucciones en este ensamblador trabajan con 2 operandos, aunque hay instrucciones que funcionan solo con uno. El primero normalmente es el operando destino, que es el depósito del resultado de alguna operación, y el segundo es el operando fuente, que lleva el dato que era procesado. Los operandos se separan uno del otro por medio de una coma. Comentario. Pues, como su nombre lo indica, es tanto solo un escrito informativo, usado principalmente para explicar qué está haciendo el programa en determinada línea. Se separa de las otras partes por medio de un punto y coma. Esta parte no es necesaria en el programa, pero nos ayuda a depurar el programa en caso de errores o modificaciones. Y en lo personal, pues esto es de mucha ayuda para los alumnos, para nosotros que vamos conociendo estos lenguajes, ya que vamos introduciéndonos poco a poco. Entonces, al ver estos mensajes, al que nos brinden esta pequeña párrafo de qué es lo que hace esa línea o esta pequeña agrupación de comando, es de mucha ayuda para nosotros porque nos ayuda a comprender más el código y el programa. En los pocos trabajos que estuvimos, bueno, en las prácticas que tuvimos de acuerdo a los compiladores, pues sí se complicaba un poco porque a veces no entendíamos a qué se refería el pequeño contenido de código. Más sin embargo, cuando encontrabas este tipo de mensajes, pues ya te dabas una idea de que el código funcionaba o cumplía con cualquier sentencia o proceso o operación. Entonces, pues sí es de mucha ayuda esto de los comentarios. Formato externo de un programa. Aquí ya vamos a abarcar más lo que es la parte de programa en físico, o sea, ya programando. Además de definir ciertas reglas para el ensamblador, además de definir ciertas reglas para que el ensamblador pueda entender una introducción, es necesario darle cierta información de los recursos que se van a utilizar, como por ejemplo, los segmentos de memoria que se van a utilizar, datos iniciales del programa y también dónde inicia y dónde termina nuestro código. Esto es muy importante porque es como nos lo han venido planteando todo a lo largo de la carrera. El sistema va a hacer lo que nosotros le pidamos, él no va a saber si está bien o está mal. Entonces, si nosotros no limitamos nuestro programa o no ponemos los límites, él
va a seguir trabajando, va a seguir haciendo el proceso. Entonces, si nosotros no ponemos las condiciones correctamente o no ponemos el inicio y un final, entonces el programa pues va a seguir corriendo o va a seguir arrojando unos errores. Entonces es muy importante pues, indicarle también todo esto al programa. Las puntuaciones también son muy importantes porque luego por una pequeña coma, un punto que no pongamos bien o cualquier cosa, una letra que no esté bien, pues todo esto es problema y pues sí. Todo esto es problema para nosotros después porque surgen más errores y no sabemos ni qué es lo que pasa. El siguiente código que tenemos en la presentación es el ejemplo del programa clásico, el que ya les he contado de Hola Mundo, escrito para la arquitectura de procesador x86 bajo el sistema operativo 2. Bueno, ahorita explicamos la estructura. La directiva .model define el tipo de memoria que se utilizará. La directiva .stack le pide al ensamblador que revise un espacio de memoria para la operación de la pila. La directiva .code indica que lo que está a continuación es nuestro programa. La etiqueta programa indica al ensamblador el inicio del programa. La introducción en programa marca el final de nuestro programa. Entonces, pues ya definimos lo que viene siendo nuestro model, que es el tipo de memoria. La directiva .stack, que es la que le pide a nuestro ensamblador que reserve un espacio para las operaciones de la pila. La directiva code, que esta nos indica lo que está a continuación en nuestro programa. Es como como si estuviera checando el código. Es lo que seguiría las operaciones del programa. Y la etiqueta programa pues nos indica al ensamblador el inicio del programa, o sea, el inicio de todas nuestras sentencias que queramos que se cumplan o que se estén cumpliendo. A continuación, dentro de la etiqueta programa se coloca @data en el registro AX para después pasarlo al registro DS, ya que no se puede copiar directamente una constante a un registro de seguimiento. El contenido de @data es el número de segmentos que serán utilizados para los datos. Luego se guardarán en el registro de X un valor dado por offset cadena 1 que nos da la dirección donde se encuentra la cadena de caracteres en el segmento de datos. Luego utilizamos la opción 9H, que es la que se sigue, dada por el valor de AH de la interrupción 21H para desplegar la cadena posicionada en la dirección que contiene de X. Por último, utilizamos la opción 4CH de la interrupción 21H para, para terminar la ejecución del programa y devolver el control al usuario. Esto quiere decir que ya cuando lleguemos a la opción 4CH, pues el programa prácticamente estaría finalizando su ejecución y el usuario pues ya volvería a poder manipularlo, a modificarlo o a volverlo a ejecutar. La directiva .data le indica al ensamblador que lo que está escrito a continuación debe almacenarlo en el segmento de memoria destinado a los datos. La directiva db es utilizada para definir bytes, esto es, asignar a cierto identificador, en este caso texto, un valor, ya sea una constante o una cadena de caracteres. En este último caso debemos estar entre comillas sencillas y terminar con el símbolo de pesos, que sería pues nuestro mensaje de hola mundo, como lo podemos observar ahí en la presentación. Ahora vamos con segmentos. La arquitectura de los procesadores x86 obliga al uso de segmentos de memoria para manejar la información. El tamaño de estos segmentos es de 64 kilobytes. La razón de ser de estos segmentos es que, considerando que el tamaño máximo de un número de segmentos
puede manejar el procesador estado por una palabra de 16 bits o registro. No sería posible acceder a más de 65.536 localidades de memoria utilizado, uno solo de estos registros. Así que por eso se limitan con los segmentos que, que no excedan muchos bytes, porque pues todo esto es memoria innecesaria, memoria que pues no se va a utilizar o nada más se está desperdiciando, estamos quitándole la eficiencia, por así decirlo, a nuestro programa, a nuestro compilador. Para que el ensamblador pueda manejar los datos, es necesario que cada dato o instrucción en cada instrucción se encuentre localizada en el área que le corresponde a su respectivo segmento. El ensamblador accesa a esta información tomando en cuenta la localización del segmento, dada por los registros DS, ES, SS y CS. Y dentro de dicho registro, la dirección del dato específico. Es por ello que cuando creamos un programa empleando el debug, en cada línea que vamos ensamblando aparece algo parecido al siguiente código que vemos aquí, que es 1CB02.0102 MVAXBX, perdón, BX, en donde el primer número, que es 1CB0, corresponde al segmento de memoria que está utilizando. El segmento se refiere a la dirección dentro de dicho segmento y a continuación aparecen las instrucciones que se le almacenaron a partir de esa dirección. La forma de identificarle al ensamblador con cuál de los segmentos se va a trabajar es por medio de las directivas .code, .data y .stack. El ensamblador se encarga de ajustar el tamaño de los segmentos tomando como base el número de bytes que necesita cada instrucción que va a ensamblar, ya que será una ya que será un desperdicio de memoria utilizar los segmentos completos. Por ejemplo, si un programa únicamente necesita 10 kilobytes para almacenar los datos, el segmento de datos únicamente será de 10 kilobytes y no de 64 kilobytes que puede manejar. Y pues sí, es lo que les decía, que no tiene caso que el programa que ocupa 10 kilobytes le asignemos 64 o se le asignen los 64, que prácticamente no los va a necesitar, ni siquiera los va a utilizar todos, no va a utilizar los 10 que necesita y los demás ahí se van a quedar. Entonces todo esto le quita eficiencia, le quita rendimiento a nuestro compilador. Bueno, en este caso nuestro ensamblador. Movimiento de datos. En todo programa es necesario mover datos en la memoria, en los registros de la CPU. Existen diversas formas de hacer esto. Puede copiar datos de la memoria a algún registro, de registro a registro, de un registro a una pila, de una pila a un registro. Transmitir datos hacia dispositivos externos, así como recibir datos de dichos dispositivos. Este movimiento de datos está sujeto a reglas y restricciones. Algunas de ellas son las que se citan a continuación. Que sería, no es posible mover datos de una localidad de memoria a otra directamente. Es necesario primero mover los datos de la localidad origen hacia un registro y luego del registro a la localidad destino. No se pueden mover una constante directamente a un registro de segmentos. Primero se debe mover un registro del CPU. Es posible mover bloques de datos por medio de las instrucciones MOVs, que copia una cadena de bytes o palabras. MOVs, que copia n bytes de una localidad a otra. Y MOVs copia n palabras de una localidad a otra. Las dos últimas instrucciones toman los valores de las direcciones definidas por ds.c como grupo de datos a mover y esd como nueva localización de los datos. Para mover los datos también existen las estructuras llamadas pilas. En este tipo de estructuras los datos se introducen a la instrucción push y se extraen con la instrucción pop. Una pila, el primer dato
introducido es el último que podemos sacar. Esto es si nuestro programa utilizamos la Esto es si en nuestro programa utilizamos las instrucciones push AX, push BX, push CX. Para la comunicación con los dispositivos externos se utiliza el comando out para mandar información a un puerto y el comando in para leer información recibida desde algún puerto. La sintaxis del comando out es out de X a X, donde de X contiene el valor del puerto que se utiliza para la comunicación y AX contiene la comunicación y AX contiene la información que se mandará. La sintaxis del comando in es in AX, dx, donde AX es el registro donde se guardan la información que llegue de DX y contiene la dirección del puerto por donde llegará la información. Operaciones lógicas y aritméticas. Las instrucciones de las operaciones lógicas son AND, NOT, OR y SOR. Estas trabajan sobre los bits de sus operandos. Las instrucciones utilizadas para las operaciones algebraicas son para sumar AND, para restar sub, para multiplicar mult y para dividir div. En este caso, pues, estos serían como las definiciones para nosotros referirnos a alguna operación aritmética o lógica. Saltos, ciclos y procedimientos. Los saltos incondicionales en un programa escrito en el lenguaje ensamblador están dados por la instrucción JMP. Un salto es alterar el flujo del ejercicio del programa, enviando el control a la dirección indicada. Un ciclo, conjunto también como iteración, es la repetición de un proceso en cierto número de veces, hasta que una condición se ocupa. En este ciclo se utilizan instrucción JNZ, que salta solamente si el resultado de una operación es diferente de 0 y la instrucción JZ, que salta si el resultado de la operación es 0. Por último tenemos el procedimiento o rutinas, que son una serie de pasos que se usarán repetidamente en el programa, y en lugar de escribir todo el conjunto de pasos únicamente se les llama por medio de instrucciones CAI. Un procedimiento ensamblador es aquel que inicia el... ¿Qué puedo ver? Ay, se pausó. Realmente lo que sucede con el uso de las instrucciones CAI es que se guarda en la pila el registro IP y se carga la dirección del procedimiento en el mismo registro. Conociendo que IP contiene la localización de la siguiente instrucción que ejecutará la CPU, entonces podemos darnos cuenta que se desvía el flujo del programa hacia la dirección especificada en este registro. Al momento en que se llega a la palabra red, se saca la pila el valor del IP, con lo que se devuelve el control al punto del programa donde se invocó el procedimiento. Es posible llamar a un procedimiento que se encuentre ubicado en otro segmento. Para esto el contenido de CS, que nos indica qué segmento se está utilizando, es empujado también a la pila. Pues bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.